de la página web de Globo. Nos habíamos olvidado de poner a grabar. Bueno, les voy a explicar ahora qué es Globe. ¿Qué es este programa del que los que ya me conocen y los que conocen a Andrea como coordinadora del país, siempre estamos tratando de que se expanda aún más en cada uno de los centros educativos de nuestros países? Bueno, Globe es un gran programa a nivel mundial de ciencias y educación que reúne a estudiantes, a docentes, a científicos y a ciudadanos para poder ayudarnos a entender cómo nuestro planeta funciona, cómo es el entendimiento, como dice ahí, de nuestro planeta como un gran sistema. Entonces, ¿cómo hacemos eso cada uno de nosotros? Realizando esas observaciones, esas salidas de campo en el ambiente en el que estamos o cercano a nuestra institución o tal vez en otros lugares lejanos. Y en base a toda esa información nosotros trabajamos, bueno, analizando cada uno de esos datos que están disponibles en la web de este programa. Vamos a encontrar datos para cada una de las esferas, que ahora les voy a hablar un poco más adelante. Y esos datos son recogidos por estudiantes, por docentes, por científicos ciudadanos, que son generalmente datos que nos sirven para cada una de nuestras investigaciones, donde nosotros vamos a analizar esa información que hemos obtenido a través de las salidas de campo, vamos a poder subir esos datos a la base que tiene Globo. Un segundo, que tengo que admitir a alguien más. Y también vamos a poder compartir esos datos con la comunidad de este programa a nivel mundial. Entonces, nuestras investigaciones se pueden basar en datos que nosotros obtuvimos en el campo, pero también podemos realizar investigaciones con datos que otras personas, otros estudiantes han obtenido en su región o en sus sitios de estudio, y podemos llevar adelante diferentes investigaciones sobre temáticas que se planteen dentro del aula de clase. Bueno, y esas investigaciones, como hablábamos hoy, son investigaciones que nosotros siempre apuntamos a que se muestren, ya sea en una feria de ciencias como se hace en muchas instituciones, ferias locales, ferias nacionales, o también en encuentros como el Simposio de Ciencias que organiza GLOB, tanto a nivel regional como a nivel internacional, en donde son nuestros estudiantes, como yo digo, las estrellas que muestran con orgullo todo ese trabajo que han realizado de manera colectiva y que en nuestro caso nos permitió en 4 oportunidades salir de nuestro país, 2 a Estados Unidos, una a Panamá y una a República Dominicana, en donde, bueno, no viaja toda la clase, viajan los que quieren y pueden hacerlo, y es ahí donde ellos están en contacto con toda la comunidad de este maravilloso programa, contando el trabajo que realizaron y a las conclusiones que arribaron. Y les puedo decir que nos llena de orgullo, y a mí como maestro rural también me alegra muchísimo cuando estas oportunidades ocurren, y siempre digo que me encantaría que también puedan ocurrir en otras escuelas y liceos o escuelas técnicas de mi país. Algo que vamos a escuchar muy comúnmente es la palabra protocolos, que es en lo que se basa este programa a la hora de realizar esas salidas de campo, y son esos pasos que nosotros debemos de seguir para tomar cada una de las mediciones. Por eso es tan importante, como les mencionaba hoy, que puedan acceder a los materiales, que se detengan a leer los mismos, que participen de estos encuentros sincrónicos en donde les vamos a dar lineamientos y vamos a explicar la mayoría de los protocolos que ustedes deben de aplicar a la hora de, bueno, de investigar cuáles son las variables ambientales que hacen posible la presencia o la ausencia de mariposas en el predio escolar o el predio que ustedes decidan para su investigación. Entonces, como les mencionaba, todos los participantes de GLOB vamos a medir, a tomar esas mediciones de acuerdo a los protocolos que ya están establecidos. También vamos a tener acceso a un sinfín de materiales en donde vamos a encontrar, como dice ahí, definiciones consistentes, explicaciones, definiciones que a nosotros nos ayudan a entender cada uno de esos temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de temperatura superficial, temperatura actual, cobertura de nubes? Son materiales muy ricos
a la hora de informarnos como docentes para poder después hacer la transposición didáctica y bueno, y trabajar con cada uno de nuestros estudiantes. Y también vamos a encontrar diferentes materiales que directamente podemos presentárselos a nuestros chicos para poder realizar algunas actividades en el aula. Vamos a tener que localizar esas mediciones que realizamos en un tiempo y en un espacio, eso es fundamental. Y vamos a poder usar instrumentos y diferentes materiales que a veces sí tienen características conocidas y otras no tanto. Entonces, yo siempre les digo que cuando hablamos de instrumentos para realizar las mediciones, bueno, tengamos muy presente con lo que contamos, con lo que no, muchas veces podemos acudir a Andrea y ella, en calidad de préstamo, como nos ha pasado a nosotros, nos hace llegar el termómetro de temperatura superficial, de temperatura actual, para poder tomar esa información del ambiente y poder enriquecer ese trabajo de campo y que realmente sea una instancia en la cual los chiquilines aprovechen esas salidas de campo y no se frustren por no poder realizar una medición en particular. Vamos a encontrar también en este curso y en la web de Globe, una vez que ustedes tengan acceso a la misma, las guías del docente, que son unos documentos muy ricos, muy extensos, no les voy a mentir, pero son documentos que apoyan y que sustentan nuestra labor como docentes en el aula. Obviamente que no lo tomen como una receta, sino que tómenlo como una fuente de información y también de inspiración a la hora de llevar estas temáticas al aula junto a sus estudiantes. Van a encontrar también que muchas veces no van a requerir de instrumentos especiales para llevar los protocolos adelante, sino que ustedes van a poder fabricar algunos de ellos, como vamos a ver después en la cartilla de nubes y una ventanita que tenemos para identificar el color del cielo y demás. Y en otros casos, como les decía hoy, es necesario adquirir esos equipos. En mi caso, por ejemplo, una vez participamos de un concurso que nada tenía que ver con Globo, obtuvimos un fondo y con ese fondo compramos instrumentos para realizar mediciones, por ejemplo, de las características del suelo y los tenemos hasta el día de hoy guardados y cuidados y hay que enseñarle también a los estudiantes la importancia del cuidado de los mismos y de la conservación, ya que no podemos dejarlos por ahí a la mano de quien pase por nuestra escuela. Después, el programa Globe, en la actualidad, bueno, está en una etapa un poco diferente, pero el programa Globe está asociado con la NASA, entonces todo eso también les brinda a ustedes diferentes oportunidades y a sus estudiantes para que puedan participar de diferentes campañas que se realizan, que son eventos a nivel regional, a nivel mundial. Nosotros actualmente estamos en una campaña de árboles que ya va por su tercer año en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, pero también hemos participado en campañas de temperatura actual, en campañas que tienen que ver con la cobertura de nubes o con precipitaciones, en donde durante cierto periodo tú tenés que realizar diferentes observaciones y subirlas a la web, y también recibís información por parte de integrantes de Globe o de expertos sobre la temática a trabajar en diferentes webinars. Por eso les digo que es un programa que les brinda y nos brinda a todos la oportunidad de crecer académicamente, pero también de establecer nuevos lazos a la hora de pensar nuestras investigaciones con nuestros estudiantes. Ahora tengo un video que habla sobre el programa Globe, que les voy a dar a compartir y espero, por favor, que el audio se escuche. Vieron que la internet en el campo muchas veces no funciona como uno quiere. Hay que darle un poco de tiempo, pero bueno, a ver ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, ¿qué es el programa GLOBE? Ahí. GLOBE, que significa Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Ambiente, es un programa internacional que une a docentes, estudiantes y científicos en un esfuerzo por comprender mejor el ambiente a través
de la recolección y el análisis de datos. Este programa permite a estudiantes, docentes, científicos Darío, no y vemos la personas de imagen. todo el mundo a que realicen Andrea, No vemos, ahora apareció la imagen de vuelta, estaba en negro. ahí. No, mediciones ambientales científicamente significativas que luego se almacenan en una base de datos accesible para investigadores, para docentes y para otras comunidades educativas. Como docente, al implementar GLOB en tu aula, no solo estarás enseñando ciencia, sino también brindando a tus estudiantes la oportunidad de contribuir a investigaciones reales que tienen impacto a nivel global. ¿Cuáles son los objetivos del programa GLOB? GLOB tiene tres grandes objetivos. El primero es mejorar la conciencia ambiental en estudiantes y comunidades, promoviendo el conocimiento sobre el entorno. El segundo, contribuir al entendimiento científico de la Tierra, proporcionando datos que pueden ser utilizados por la comunidad científica para monitorear el cambio climático y otros procesos ambientales. El tercero, fomentar el clima de aprendizaje en ciencia y matemáticas, desarrollando habilidades analíticas, de observación y de pensamiento crítico en los estudiantes. GLOB no es solo un programa de ciencias, es también una metodología de enseñanza innovadora. A través de la recolección de datos, los estudiantes no solo aprenden sobre el ambiente, sino que también desarrollan habilidades científicas esenciales, como son la formulación de preguntas, la observación, la experimentación y el análisis de datos. En lugar de aprender sobre el ambiente en un libro o internet, los estudiantes participan activamente en su estudio, convirtiéndose en verdaderos investigadores dentro de su comunidad. Uno de los pilares de GLOB es la toma de datos precisos y confiables. Cada protocolo de medición ha sido diseñado y revisado por científicos para asegurar que los datos recolectados sean válidos y útiles para la investigación. Por ejemplo, los datos de temperatura del aire, de humedad, nubes o calidad del agua recopilados por estudiantes han sido utilizados en estudios científicos reales para monitorear tendencias climáticas. Esto significa que cada dato que tú y tus estudiantes reporten a la base de datos de GLOB no solo es un ejercicio escolar, sino que también contribuyen a la ciencia global. GLOB ofrece una amplia variedad de recursos para facilitar la enseñanza y aplicación de sus protocolos. La guía del docente incluye protocolos detallados de medición con instrucciones paso a paso, actividades de aula y de campo para contextualizar las observaciones, acceso a una comunidad global de educadores con quienes intercambiar experiencias y conocimientos, y además, GLOB ofrece una formación y soporte para que cualquier docente, sin importar su especialidad, pueda implementar estas metodologías en su aula de manera efectiva y sostenible. Uno de los enfoques más valiosos de GLOB es la indagación científica. En lugar de proporcionar respuestas cerradas, se anima a los estudiantes a formular sus propias preguntas, realizar observaciones, recolectar datos y analizar sus resultados. Este método no solo fortalece el aprendizaje, sino que también despierta la curiosidad natural de los estudiantes y los motiva a explorar el mundo que los rodea. ¿Te imaginas a tus estudiantes diseñando sus propios experimentos, comparando datos con escuelas de otros países y colaborando con científicos reales? Con GLOB todo es posible. Desde su creación en 1995, GLOB ha evolucionado enormemente. Los protocolos se han actualizado y mejorado con nuevas tecnologías y la comunidad sigue creciendo. Hoy en día, miles de escuelas en más de 120 países participan activamente en la recolección de datos ambientales. Y lo mejor es que cada docente y cada estudiante que se une al programa contribuye a su desarrollo y expansión. Ahora, tú puedes ser parte de esta historia. La guía del docente GLOB te dará todas las herramientas que necesitas para comenzar y trabajar con este hermoso programa en tu aula. GLOB es más que un programa educativo, es una forma de acercar a los estudiantes a la ciencia real y de generar conciencia sobre la importancia del ambiente que nos rodea. Si eres docente y quieres innovar en tu aula, si buscas herramientas para inspirar a tus estudiantes y si quieres formar parte de una red global de educadores y científicos, este es el momento.
Descarga entonces la guía del docente Globe, explora los recursos disponibles y empieza a transformar la educación en ciencia y ambiente. Nos vemos en la comunidad de Globe. Me da gracia verme a mí mismo, le soy sincero. Pero bueno, es una serie de videos que creé para principios de este año, en el cual tuve que dar un curso sobre atmósfera y esos videos están disponibles, los han usado los maestros aquí en la escuela, otros docentes de otros países y la verdad que es una forma de agradecerle y de contribuir a este programa que tanto nos ha brindado a nosotros aquí en la comunidad de Las Violetas. Y bueno, y como les decía en estos 30 años. Este año fue el 30 aniversario de este maravilloso programa y es una gran cantidad de datos los que se tienen desde ese momento que empezó allá por el 1995 y estamos hablando de más de 270 millones, perdón, de 270 millones de datos almacenados en la base que tiene este programa en la web y que están disponibles para que cada uno de nosotros los podamos utilizar de la manera en que queramos. También estamos hablando que este programa tiene más de 1 millón de científicos ciudadanos alrededor del mundo, alrededor de esos 127 países que conforman a este programa y también hay alrededor de 42.000 organizaciones, ya sean públicas, privadas, formales, no formales, que participan de lo que es el programa Globe. Aquí brevemente tienen una explicación de cada una de las regiones de este programa. Nosotros obviamente pertenecemos a la zona de Latinoamérica y el Caribe, que es esta que está aquí. Y también, porque no quiero tomar mucho más tiempo, Andrea, eh, Globe a nosotros, los docentes, nos permite crecer, como les decía hoy, profesionalmente, a través de diferentes instancias. Una de ellas es esta que tenemos hoy aquí durante 5 semanas, que es un curso online, pero también hemos tenido la oportunidad de participar de diferentes talleres, no solo online, sino también in situ, no solo aquí en Uruguay, sino en algunos otros países de la región, en donde, bueno, realizamos diferentes prácticas y comparamos nuestras maneras de trabajar y enriquecemos también lo que cada uno de los docentes desarrolla en su centro educativo, pero sobre todo trabajamos con cada uno de los protocolos porque hay protocolos que son mucho más fáciles de aprender y de aplicar que otros, entonces esos talleres que se desarrollan en cada una de las instancias a las cuales ustedes son invitados son fundamentales porque los ayuda tal vez a entender eso que está escrito en un papel, ya que no todos aprendemos de la misma manera. Y como les decía, ¿quiénes forman parte de Globe? Bueno, docentes, formales, informales, tenemos estudiantes, científicos ciudadanos, tenemos alumni que han egresado, entre comillas, de ser estudiantes y han pasado a ser docentes o a ser coordinadores de país como Andrea, y también tenemos diferentes profesionales STEM. Y dentro de ese rol que tenemos nosotros como docentes, una vez que ustedes finalicen y aprueben este curso, bueno, ustedes van a quedar acreditados como docentes Globe. Eso les va a permitir a ustedes tener acceso a esa base de datos y a todos los materiales que dispone Globe en su página web. Y después de un tiempo, 2 años como mínimo, si ustedes siguen trabajando con este programa, que es lo que me pasó a mí, pueden aplicar para ser entrenador de alguna de las 4 esferas de las que ahora les voy a hablar un poquito más. Y eso les va a permitir a ustedes desarrollar cursos o talleres de capacitación junto a Andrea o junto a un mentor de esa esfera en particular, que es el otro, por llamarlo de alguna forma, nivel. Una vez que tú eres entrenador, trabajas 2 años con el programa, participas de instancias de capacitación, de talleres, de encuentros docentes, puedes aplicar para ser mentor de este programa. En mi caso soy mentor trainer en atmósfera, que es como mi área de expertise, por llamarlo de alguna forma, y nosotros los mentores también colaboramos con el desarrollo de diferentes cursos, capacitaciones, pero ya tal vez un poco más autónomamente que un entrenador. Bueno, las áreas de investigación que tiene Globe son estas que ustedes ven aquí. Tenemos la atmósfera, biosfera, pedósfera, el trabajo con los suelos, la hidrosfera y también la Tierra entendida como un sistema que se interconecta.
Dentro de lo que es la atmósfera, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso, bueno, tenemos todo lo que hace referencia al tiempo, al clima, vamos a aprender a desarrollar cada uno de los protocolos que van a ser particulares para esta capacitación. Vamos a tener la oportunidad, si se da, en cada uno de sus centros educativos de instalar casetas meteorológicas y, bueno, vamos a poder llevar adelante la recolección de esos datos. ¿Qué vamos a aprender nosotros en este curso más allá de establecer esas relaciones entre variables y mariposas? Bueno, vamos a entender, por ejemplo, los microclimas de la zona donde está nuestro sitio de estudio, los efectos de esas estructuras urbanas si nuestra escuela o nuestra institución educativa se encuentra dentro de la ciudad, y también vamos a poder comprender un poco más esa relación entre tiempo y clima, no solo en nuestra región, sino también a nivel global. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algún consejo, Andrea? ¿Vamos bien? Vamos ¿Sigo? bien, vamos bien. Bueno. Otra de las esferas es la de hidrósfera, que con mis estudiantes les cuento, estamos retomando un trabajo de investigación en el arroyo Canelón Chico, un arroyo relativamente cercano a nuestra institución, en donde en el mes de abril y ahora en el mes de octubre vamos a ir a recolectar nuevamente macroinvertebrados, vamos a medir la transparencia, el oxígeno disuelto, y vamos a poder, bueno, entender cuál es la calidad de esa agua cercana a nuestra institución, y es una investigación que a ellos les fascina, es un trabajo de campo que tiene una preparación previa en nuestra institución, en la clase, por llamarlo de alguna forma, y el día que vamos a hacer esas mediciones, generalmente lo hacemos un sábado y en mi caso en particular invito a las familias a que compartan ese tiempo de aprendizaje y de monitoreo en la corriente de estudio, porque también tú le estás mostrando y ellos les están mostrando a sus padres y a sus abuelos de qué manera trabajamos en la institución y por qué llevamos adelante cada una de estas investigaciones. Otra área en la que también estamos trabajando, sobre todo a partir de la campaña de árboles que inició allá por el 2023 en nuestra región, todo lo que tiene que ver con las coberturas de terreno, pero más que nada centrado en lo que es la biometría, la fenología, el ciclo del carbono, algo que el año pasado hizo que me aparecieran muchas más canas de las que tengo, de las que tenía en ese momento, porque fue mucha la información, y poder llevar esa información a los chiquilines eh, me hizo que me conectara con otros docentes, como en el caso de Claudia Caro, para que determinadas temáticas fueran entendidas por mí para después trabajarla con los estudiantes. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el trabajo con los árboles, que ese es un proyecto que retomamos también este año en nuestra institución, para poder conocer la biomasa de ese árbol y también para poder conocer cuánto carbono tiene secuestrado cada una de las especies en nuestro predio escolar. Y después el trabajo con suelos, que ese también es un lindo proyecto de investigación, conocer los suelos, sobre todo aquellos que tenemos algún área para cultivar, bueno, conocer por qué cuando colocamos ahí alguna semilla o trasplantamos alguna planta no crece como nosotros esperamos que lo haga, y trabajar con el conocimiento de suelos asociado a las plantas hospederas de mariposas también ha sido un trabajo que hemos desarrollado hace 3 años en nuestra institución, y fue algo fantástico poder presentarlo en diferentes instancias dentro y fuera de nuestro país. Y después tenemos, bueno, a la Tierra como sistema, ese ecosistema dinámico e interconectado, con diferentes y numerosos procesos que se dan a la vez y que influyen unos de otros y dependen también mutuamente. Y como está escrito ahí, bueno, si hablamos de composición del agua, también la cobertura terrestre cercana a esa corriente del agua, por ejemplo, está incidiendo en las características que puede presentar la corriente en particular. Y algo que es relativamente nuevo es que Globe ha creado diferentes paquetes de protocolos en donde nosotros no nos centramos solo en una de las esferas, sino que tenemos diferentes protocolos
para trabajar, como les decía yo, en la Tierra como sistema. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en la calidad del agua, podemos tomar también protocolos de atmósfera, protocolos de pedósfera, protocolos de biosfera, y eso es una herramienta también muy útil a la hora de pensar nuestras investigaciones y que los niños también entiendan esas relaciones que se dan en el lugar que diariamente nosotros estamos este, estudiando o estamos viviendo, ya sea en una ciudad o sea en el campo, como es nuestro caso. Entonces, ahora teníamos para desarrollar con ustedes, no sé cuántos integrantes tenemos, Andrea, porque yo no lo puedo ver. Estás muteada, pero creo que lo podemos hacer, ¿verdad? 14. 14, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora les toca a ustedes trabajar, les vamos a dar 5 minutos, los vamos a dividir en 4 grupos, todos saben, imagino, cómo ir a salas de subgrupos, de grupos pequeños aquí en Zoom. Cada grupo va a recibir una de las 4 esferas y de manera colectiva van a tener que responder esta pregunta. ¿Cómo afecta esa esfera a las mariposas? ¿Es necesaria esa esfera para las mariposas? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué elementos o qué variables de esa esfera en particular permite o habilita la presencia de mariposas o todo lo contrario? Entonces, ahora vamos a ir a la parte un poco más técnica. ¿Tomaron nota de la pregunta? ¿Cómo afecta esa esfera a las mariposas? Y van a tener que pensar ustedes algún ejemplo o varios ejemplos concretos de su entorno para poder decirnos al resto de los presentes cómo su esfera, la esfera de atmósfera, de pedósfera, de biosfera o de hidrósfera afecta a las mariposas. ¿Sí? ¿Estamos todos claros en eso? ¿Alguna duda? 4 o 5 minutos tenemos para hacerlo no más, así que pensemos rápidamente, ya algunos deben tener alguna idea al respecto, así que adelante. Aquí ya estoy cambiándole los nombres. A las salas, Ajá, un segundo. Ahí creo que ¿sí? está quedando. Vamos a ver. Creo que se nos fue algún participante cuando anunciaste la actividad. Ah, Cobardes, cobardes. Hola, yo no sé cómo ir a un subgrupo. ahora te va a aparecer, mira, Dale, te va a aparecer un cartelito sí, y tú vas a recibir un mensaje que te dice unirte a, dale, a salas pequeñas, para grupos pequeños. Mira, ahí les sí, apareció. sí. Bueno, ustedes únanse, se van a encontrar con otros colegas y una vez allí, bueno, tienen este deber para hacer en solo 5 minutos. Bien. Heidi tiene que ir, pobre que está Daniela sola. Daniela, ¿a dónde está sola? Está en la sala Ah, de sí, afuera. sí. Brandy y Y Heidi Heidi, ahí va. van con Daniel. No puedo mandarlas, pobre Daniela. ¿No? No, me las puedo mandar. Si nos escuchan de acá. Heidi, Brandy y Heidi, si pueden unirse por favor a Daniela, al grupo de Daniela en Atmósfera, porque quedó sola Daniela. Nos dan un ok. no. Si no la puedes redistribuir, Darío a otra área. La puedo llevar, dejo atmósfera Sí, vacía y la muevo a hidrósfera. dale, perfecto. Ah, ahí vino Brandy, mirá. Ah, ¿Ya la bueno, moviste? a ver, ahí. No, Yo quedó. la veo, a Brandy con Daniela. Gracias, Brandy. Falta Heidi, que
quedó por el camino. ¿Estás grabando? No Sí, cortaste ahora, ¿podés? ¿verdad? No, no grabé, no, no corté. No importa, después la corto como video. Perfecto. Bueno, ¿cómo voy? Bien, acelera, porque si no, estamos en 7 menos 10. ¿Qué hago con atmósfera? ¿Paso el video o les digo que lo subiremos? No, no, pasalo, obviamente. No sé qué es Hacelo. lo que pasaba con internet, porque estoy conectado yo. No hay más nada Sí, conectado. viste que por momentos queda negra la pantalla o quedás como frisado y el sonido sigue. Eso pasa. Viste, no sé. En el video después. ¿Qué tenés Así. ahí? ¿Tenés No, estoy con la de mi con, casa. con la red de la escuela? No, no, con la mía que no tiene filtros. Mm. Viste, porque la de casa no tiene filtros. La de Ceibal sí tiene y eso enlentece a veces. Pero es todo fibra. Así que, no sé. Bueno, van 30 segundos. ¿Recién? No, 1 minuto 30 por ahí. Ah, está, Lo empecé al minuto más o menos. perfecto. Yolanda es divina, es directora rural de acá. ¿Pero es vecino? ¿Es familiar de los vecinos no? Ellos son con Z. Ah, con Z, tenés razón, con Z, sí, vecino. Sí. Ella está ahí en Juanico. No sé en qué escuela rural de Canelones Oeste, Mm. pero anda por ahí. Pero es muy bien, muy buena persona es. 1,27. 2,27 en realidad. Bueno, no tengo nada por acá, ¿no? Están los maestros como locos con el tema de los carneques. Después le contesto. Cuando empezaste a hablar de la actividad que ahora nos íbamos a separar en grupos, dos desaparecieron. Sí, Sí. Al toque dije, habíamos 14 y al toque habíamos 12. qué lástima. Porque viste que yo qué sé, piensan como que es muy, muy complejo, pero no. Por eso les dije también, sí es mucho lo que hay que leer, pero bueno, lo vale, ¿Qué curso no tienen recursos para leer? ¿verdad? Yo he hecho cursos que, por Dios, una bibliografía que te querés morir. Bueno, nos pasaban la maestría, que nos daban libros, Me imagino. y a veces en inglés o en portugués mucho. Sí, sí. Bueno, eso nos pasó a nosotros en la carrera, mucha bibliografía en portugués, mucha en portugués y en inglés también. Que te querés matar, Sí, ¿viste? No, no. Había una chica que era de Melo y era la que nos traducía y los textos. sí, claro. Las ideas. Bueno, ya vamos a ir a 4 minutos. Le voy a Bueno, poner sí, ¿le puedes ah, avisar que en 30 segundos vuelven? en 1 minuto. Ok, Ahí, tuvo que haber desaparecido. sí, yo lo veo. Después yo ahí lo cierro y lo traigo para acá. ¿Qué es broadcast? ¿Sabes qué es esa opción broadcast? No es como para transmitir, no será como para transmitir en Ah, canales. puede ser. Eso me suena a eso. Capaz que preguntarle después al técnico de tu familia, Allen. Sí. No, él no es mucho de Zoom. Pero Sí, sí, broadcast para mí sí. tiene que ver con las transmisiones que uno realiza por Twitch o Ah, YouTube. ok. Debes de asociarlo a tu cuenta y supongo que te permitirá transmitir. No se fue nadie, ¿no? No, no. No. Bueno, ya estaríamos. Sí, dale. Ahí. En 59 segundos. Ahí les aviso. Detengo.
Bueno, ahí los tenemos de vuelta por acá. Sí, Dame un segundo, Daniela, que voy a volver a compartir. ¿Qué tal estuvo? bien, bien. ¿Eras vos la que estaba sola? No, yo estaba con una chica ay, Brandy. sí, tenía una, Ahí va. una vaquita de San Antonio. Bueno, Andrea, tú avísame cuando estemos, porque yo no los veo a todos aquí al compartir. a ver. No, todavía no volvieron, están volviendo. Ok. Faltan todavía. Faltan cuatro. A ver, ahora. Sí, ahora están todos. Ahora sí, bueno, Sí. ahora, Andrea, vamos a la puesta en común. A ver qué fue lo que Mm. cada una de las salas. No sé si quieren que yo nombre salas o directamente ustedes se animan a tomar la palabra, como gusten. Y que comenten. ¿Quién se anima? Bueno, vamos a romper el hielo. Acá la Dale hidrósfera. bien. Dale, Buenas tardes. ¿qué Hola. tal? Hola, Jennifer. Estaba sin batería corporal y en el celular, por eso andaba apagadita en la cámara. Nos tocó la hidrósfera que tiene que ver, anduvimos googleando porque no me dio tiempo de resumir todo lo que andaban mostrando ustedes. Eh, y bueno, en realidad afecta todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, que regula la temperatura, que hidrata los suelos, que brinda alimento en la etapa de oruga o en la etapa ya de adulta. Entonces, si el ciclo hidrológico se ve afectado por cualquier cuestión, sequía o exceso de precipitaciones, va a alterar evidentemente el ciclo de vida de la mariposa. Entonces, le afectan todo. Perfecto. Sí, eso Perfecto. ¿sabes cuándo lo vimos? Perdón, Andrea. ¿Cuándo lo vimos eso, Jennifer, aquí en nuestra escuela? Luego del periodo de sequía que tuvimos a finales del año pasado, del otro año, ¿verdad? Sí. Que la zona metropolitana se quedó sin agua. Bueno, eso afectó la presencia de mariposas en el periodo marzo-mayo de observación que llevamos en nuestra escuela. Muy bien, le vamos a poner un 10. Y déjame acotar también para todos en general, no solo para el grupo de hidrosfera, que además van a ver después con Gaby, con Gabriela, la entomóloga, que también hay especies de mariposas que no son terrestres, Sí, son del agua. O sea que acuático. viven generalmente en superficie, son muchas menos que las de las terrestres, pero también hay un grupo de mariposas que tienen ese tipo de hábitat en particular. Así que por ahí también viene la cosa. Vamos con otro grupo. A ver, ¿biosfera o Bueno, nosotros, velos? de la atmósfera nos tocó a nosotros. Bueno, estuvimos hablando que pensábamos que puede afectarle los cambios de temperatura, que yo no sé mucho, pero en realidad me imagino que el cambio de temperatura, porque las vemos más en primavera y que debe tener que ver con su ciclo vital. También pensamos que algún otro fenómeno climático puede afectar a las mariposas y yo le comentaba que con mis niños en la escuela estamos trabajando con los polinizadores un poco y queremos hacer un jardín polinizador. Entonces nos gustaría ver si realmente estamos estudiando qué especies de flores vamos a plantar en primavera, queremos llevarlo al barrio de la escuela y queremos ver si se nos acercan polinizadores. Están re entusiasmados los chiquilines con esto. Y bueno, esto de las mariposas nos va a servir, me parece. Súper, les va a servir un montón, porque después, bueno, hay unos materiales que Andrea, no lo voy a spoilear, Andrea, pero que está preparando y espera Ya me la... estás spoileando. Pero bueno, que tiene que ver con eso que tú decías. Y la verdad que nosotros tenemos un mini jardín de plantas hospederas y el cuidado que tiene por parte de los niños de sexto, pero por todos los chicos de la institución es fantástico y después ellos te acercan plantas, las familias se Claro. involucran y el cuidado y el respeto a la biodiversidad del ambiente en donde uno está es lo que uno también busca promover más allá del conocimiento académico y es increíble. Así que, bueno, también le vamos a dar un 10 a Andrea por ser... Yo eh, también voy a poner algo en tela de juicio. Ella dijo por ahí en su grupo que en primavera estaban ah, estudiando Más, la primavera y bueno, yo lo dejo en vistas a ver si es la primavera.
Y no, yo le decía también que yo me acuerdo que cuando era chica se veían más mariposas que ahora. O Sí. sea, es decir, era impresionante cuando llegaba la primavera. Igual que las vaquitas de San Antonio, que andaban mucho más, los guitarreros, no sé, ahora no se ve tanto. ¿Y será Hemos, que no se ve tanto o que no hemos observamos visto, por tanto? eso, Yo creo Bueno, que sí, cuando uno es interveníamos chico menos capaz el que observa más, jardín. ¿no? Está más con los, Estamos está todo más el día con la pendiente. cabeza para abajo mirando el celular, no estamos observando la naturaleza. Creo que hay mitad y mitad y hay un montón de factores más que también van a intervenir en eso. sí, aunque es una discusión, Andrea, que tenemos desde siempre. Sí, Desde siempre. Inclusive, mira, la discusión se llevó a los días de lluvia, que también, también hemos tenido avistamientos, creo que fue el año pasado, Andrea, en sí, días de lluvia o cuando la con lluvia Fernando. finalizó, inmediatamente aparecieron las mariposas. Es, es eso, es que no nos dábamos cuenta de que eso pasaba. Bueno, hay muchas variables Hasta que que, uno lo estudia. Ujú. claro, que van a poder reafirmar o, bueno, o refutar. Bueno, nos quedan dos esferas. Sí, ¿suelos? Bueno, en suelos, nosotros al principio nos descolocó un poco porque decíamos, el suelo es difícil, el suelo. Pero bueno, encontramos algunos factores que pueden ser directos y otros indirectos del suelo, ¿no? Porque, por ejemplo, de manera indirecta, el suelo permite el crecimiento de determinadas plantas que van a permitir la alimentación o la puesta de huevos, por un lado. Eh, pero también pensamos en, en el suelo como un lugar, como un lugar en donde algunas mariposas viven parte de su desarrollo, ¿no? De su metamorfosis, ¿no? Su ciclo Sí, de vida. Por ejemplo, se me ocurre la lagarta, ¿no? Del maíz y su crisálida en el suelo y bueno, el uso de herbicidas o de insecticidas o el mismo laboreo del suelo, ¿no? Que puede llevar a- a disminuir la población, bueno, por un beneficio en realidad de la producción, ¿no? Ningún productor quiere que le coman lo que produce, pero bueno, se me ocurre, está ahí, por ahí fuimos, además de conversar un poco también y de conocernos, porque es importante, ¿no? Perfecto. Esa es la idea. Pero además yo también les aportaría que el suelo es fuente de minerales para su alimento y aporta sobre todo sales, que ellas buscan frecuentemente sales en el suelo. O sea que no solamente van a necesitar de las plantas, sino también del suelo y del agua, porque a veces necesitan agua y en los charquitos que quedan de la lluvia en el suelo también es una fuente importante para ellas de alimento, de alimento de algunas algunas. adultas, Sí. que no todas las adultas se alimentan, también lo vamos a ver. Pero además, como decías tú, hay algunas crisálidas que se desarrollan bajo tierra a un tantito así, unas 5 centímetros de profundidad, son unas marrones alargadas que son como un cartucho marrón oscuro que se desarrolla bajo la tierra. Así que sí, tenemos mucha variedad de mariposas, de hábitos diferentes, así que bien por ahí. Un 10 también, y les agrego que hay viveros que también luchan contra las orugas, no es Sí. fácil. Nos pasó que buscábamos un tipo de planta que era la asclepia y muchos viveros no las tienen porque atrae gran cantidad de orugas. Entonces, no es solo aquellas personas que laborean la tierra, sino que también está la parte del vivero que a mí me sorprendió escuchar a la dueña cuando nos decía eso. Silvia, andas bien que hacía pila que no te veía, perdón. Esto fue personal, Andrea. No. Y ahora nos queda biosfera. ¿Biosfera? ¿Quién está del grupo de Biosfera? ¿Quién se anima? Hola, ¿me escuchan? Hola Brenda, ¿sí? ¿Te escuchamos? Hola, buenas noches a todos. Sí, en este caso estábamos conversando con mi compañera que, bueno, biosfera de por sí viene a ser toda esta envoltura que al final complementa o da vida a todo. Entonces, digamos que no fue tan difícil de poder relacionar como tal. Si bien, por ejemplo, lo planteamos desde un solo punto de vista,
o enfocándonos en un tema, por ejemplo, puede ser la fuente de energía que éstas reciben. Por ejemplo, inclusive si lo nombramos de forma indirecta, las mariposas a nivel larvario o a nivel adulto necesitan mucho de su alimentación de las plantas, entonces estas justamente necesitan de la luz solar para poder crecer, entonces por ahí se va relacionando y se genera todo este ciclo, pues, ¿no? De dependencia al final y al cabo. Y considerando inclusive un poquito más esta actividad antropocénica que se podría tomar a cabo dentro de toda esta esfera, podría mencionarse también la utilización de pesticidas para justamente tratar estas plantas como tal y que al final van a terminar afectando a las mariposas, pues, ¿no? O inclusive el tratar de eliminar ciertas plantas que son consideradas malezas, que al final y al cabo terminan siendo bastante útiles para estos animales, para estos insectos, pero que generalmente, como no es de bien económico, simplemente son retiradas, pues, ¿no? Perfecto. Y ahí yo le agrego, mira, lo que nos pasa también. En la escuela tratamos de conservar los burucuyá, que es una planta autóctona, pero hay tanta cantidad de mariposas espejito, que luego la van a conocer más con su nombre científico y sus características, que por ejemplo es prácticamente imposible tener ese tipo de plantas porque aparecen las orugas de espejito y se alimentan de sus hojas. Y eso ha hecho que cada uno de los especímenes que tenemos aquí, que logramos que prosperen, desde lo que es semilla hasta planta, lo terminamos perdiendo. Entonces, como también muchas veces la gran cantidad o la abundancia de ese tipo de orugas hace posible de que esa planta tan necesaria y tan, bueno, como les digo, tan necesaria para ese tipo de mariposas, desaparezca del predio escolar. Es muy interesante y los niños también se sorprenden al ver la gran cantidad de orugas que tenemos en el Burucuyá cuando tenemos una planta adulta en el hábitat para mariposas. No sé, Andrea, si vos querés agregar algo más. No, por ahora no. Buen trabajo, muy nutrido, buenas ideas y van a ver que después muchas cosas de esas que mencionaron se van a ampliar en los contenidos del curso. Perfecto, bueno, sigo y acelero un poco más Sí. para no revelarlos. Y ahora vamos a ir directamente a lo que es la presentación de otro de los módulos que ustedes van a tener disponibles en la plataforma de Educantel, que tiene que ver con la atmósfera. Y yo obviamente tenía un video para ese fin, así que se los voy a proyectar en este momento para que después sí, Andrea, tú tomes la posta y trabajes con uno de los protocolos en particular. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fundamental para comprender el clima y nuestro planeta, la atmósfera. Esta delgada capa de gases que rodea la Tierra es clave para la vida, regulando la temperatura, transportando la humedad y protegiéndonos a todos. Bueno, hay que darle tiempo. Me mata cuando esto pasa. Todos de la radiación solar. En este video exploraremos los conceptos básicos de la atmósfera y su estructura y su importancia dentro del sistema terrestre. Además, vamos a conocer cómo el programa GLOBE nos ayuda a estudiarla con métodos científicos accesibles para docentes y estudiantes. Acompáñenme en este viaje por la ciencia atmosférica. La atmósfera es una capa de aire extremadamente delgada que envuelve nuestro planeta. Aunque la Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12.800 kilómetros, el grosor de la atmósfera es de poco más de 400 kilómetros. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, la atmósfera sería como una delgada envoltura de plástico. Está compuesta principalmente por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y trazas de otros gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Aunque parezca ligera e intangible, esta mezcla de gases es responsable de muchos de los fenómenos que observamos en el clima y el tiempo meteorológico. Para entender mejor cómo funciona la atmósfera, podemos dividirla en 5 capas principales, cada una con características únicas. La troposfera, que es la capa más baja donde vivimos y donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos,
como la lluvia, el viento y las tormentas. Se extiende desde los 8 a los 14 kilómetros de altura. La segunda es la estratosfera. Se encuentra sobre la troposfera y contiene la capa de ozono, capa que nos protege a nosotros de la radiación ultravioleta. En esta capa los aviones comerciales es en donde realizan sus vuelos. La mesosfera es en donde ocurren las espectaculares estrellas fugaces, que son fragmentos de meteoritos desintegrándose al entrar a la atmósfera. La termosfera es una capa muy caliente donde ocurren las auroras boreales. También es la región donde orbitan algunos de nuestros satélites. Y por último, la exosfera, que es la capa más externa donde la atmósfera se difumina con el espacio. Es el hogar de la Estación Espacial Internacional y de los satélites meteorológicos. La atmósfera no es un elemento aislado, forma parte de un sistema complejo donde interactúa con otros componentes de la Tierra, ya que la evaporación de los océanos genera nubes y precipitaciones. Debido a que, por ejemplo, las plantas liberan oxígeno y absorben dióxido de carbono. Ya que la temperatura y los vientos afectan la erosión y la formación de paisajes. Estos intercambios son los que determinan el tiempo y el clima, dos conceptos que a menudo se confunden. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Por un lado, el tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas en un lugar en un momento específico. Por ejemplo, si hoy llueve o hay viento, puede cambiar en cuestión de horas o de días. El clima, en cambio, es el comportamiento promedio del tiempo en una región durante largos periodos, generalmente de 30 años o más. Un ejemplo fácil para recordar estos dos conceptos es que si nosotros decimos que los inviernos en una ciudad son fríos, nos referimos al clima. Pero si decimos que hoy hace frío y está nublado, estamos hablando del tiempo. Para entender mejor cómo el tiempo y el clima afectan nuestro planeta, necesitamos la medición constante de diferentes datos. La recopilación de datos atmosféricos es crucial para predecir eventos meteorológicos extremos, como huracanes o sequías, analizar tendencias a largo plazo del cambio climático, desarrollar estrategias para la conservación del ambiente. Por eso, el programa GLOBE nos brinda herramientas científicas para recolectar información precisa y confiable sobre la atmósfera. Esto permite a estudiantes y docentes contribuir a estudios globales con datos reales tomados desde sus comunidades. ¿Te imaginas que las mediciones que hagas en tu escuela o en tu liceo o en tu UTU puedan ser analizadas por la NASA o por meteorólogos de todo el mundo? Eso es posible con GLOBE. GLOBE cuenta con varios protocolos de mediciones atmosféricas, incluyendo la temperatura del aire, que nos ayuda a monitorear el calentamiento global, la temperatura superficial, clave para analizar la radiación solar y las islas de calor, las precipitaciones, importante para estudiar el ciclo del agua y la sequía, la humedad relativa, la cual influye en la sensación térmica y la formación de nubes, el viento, que afecta desde el transporte de semillas hasta la dispersión de contaminantes, las nubes, indicadores del tiempo y la estabilidad atmosférica. En los siguientes videos aprenderemos cómo realizar cada una de estas mediciones de manera precisa y siguiendo los estándares científicos de GLOBE. Si quieres aprender más, sigue nuestra serie de videos sobre los protocolos de medición. Perfecto. Bueno, y ahora, Andrea, te cedo el paso y les recuerdo, colegas, que la información que les brindamos hoy es información que van a necesitar a la hora de realizar las evaluaciones en la web de Educantel, pero también les pedimos por favor que lean los materiales que van a tener a su disposición porque es un complemento necesario a la hora de trabajar con este programa. Así que bueno, Andrea, te dejo por aquí. Y cualquier duda, de vuelta, como decía hoy Andrea, consulta, lo que quieran, por favor. Pregunten porque estas instancias de Ujú. estar en vivo, digamos, son las que tenemos para aprovechar, hacer preguntas, comentarios, dudas, indagar en otros conceptos, ¿verdad?
No veo Ahí, forma de compartir. presentación. ¿No encuentras tu presentación? No, no veo el formato de presentación. Ya la compartí. ¿La ven? Sí. Ah, perfecto. Pero no, lo que no veo es cómo la forma de llevar a presentación, modo presentación. Arriba de todo, ¿viste? Donde tenés las Ahora flechitas sí, que vas para adelante o para atrás, esa. esa, Mm. ahora sí. Me la tapaba la barra esta del Zoom. Bueno, comenzamos entonces con uno de los primeros protocolos, como mencionaba Darío, que vamos a ver en el curso eh, de este trabajo, de este compartir juntos, en pro de estudiar las variables que afectan el avistamiento o la presencia de las mariposas en los hábitats correspondientes que elijamos. Es una de las variables que más va a afectar en realidad, es una de las más importantes, si bien hay varias importantes, una de las que vamos a ver como primera es la temperatura del aire como tal, porque también después hacemos una diferenciación con la temperatura de superficie, que es un protocolo distinto que vamos a estudiar. Así que en este momento nos vamos a enfocar en la temperatura del aire. Y ahí les puse un cuadrito con el rango de temperatura estacional que se ve a lo largo de todo el globo terrestre y fíjense que en un momento dado puede ir desde los 0 a los 60 grados, ¿verdad? Ahí por las zonas climáticas, por supuesto, de los polos, pasando por las zonas ecuatoriales, y ver aproximadamente cómo se comporta, a ver si puedo con la flechita, la temperatura en forma global primero, porque siempre vamos de lo global a lo local y a su vez después vamos de la problemática local nuevamente a lo global. Y les pregunto, les presento, mejor dicho, esos rangos de temperatura, fíjense en que se han registrado a nivel mundial en la historia, eh, en diferentes momentos de la historia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el Valle de la Muerte en 2013 se registró una máxima de 54 grados centígrados de calor, pero a su vez en la base de la Antártida de Vostok, la base rusa, se registró menos 89,2 grados Celsius. Fíjense el rango de temperatura de menos 89 a 54 grados. Si habrá variedad de temperaturas que oscilan en nuestro globo terrestre a medida que nos trasladamos por las diferentes latitudes y también a través de las distintas estaciones, por supuesto, ¿no? Pero teniendo eso en mente es que nos vamos a ubicar para entender por qué los rangos tan abruptos de temperatura y tan extremos van a afectar nuestros estudios. Bueno, y en definitiva, los objetivos de este módulo son describir qué es temperatura, listar las razones de por qué es importante tomar datos de temperatura. ¿Dónde debemos o cuál es el lugar ideal para tomar los datos de temperatura en nuestro sitio de estudio? ¿Cómo se toman esos datos y cómo se ingresan al sitio Globe o a la aplicación Globe Observer, que es otra de las herramientas que utilizamos en Globe a partir del 2017? Tiene una aplicación de datos que puede ser fácilmente instalado al celular, que es lo que más hace atractivo para los chiquilines utilizar hoy en día y aplicar este programa, que pueden observar diversidad de cosas a través del celular y registrarlas. Y también cómo el visualizar datos de esa base de datos nos puede ayudar para nuestras investigaciones. Bueno, y ya más o menos Darío les explicó en el video que hay una capa extremadamente fina que rodea nuestro globo terrestre, que es la atmósfera, que está compuesta básicamente por oxígeno, nitrógeno y otros gases menores, donde también está obviamente el ozono. Y ahí les listo algunos de los protocolos que tiene Globe con respecto a atmósfera, las variables atmosféricas. Hay otros como ser aerosoles, vapor de agua y ozono,
que son protocolos que estuvieron activos hasta hace 2, 3 años y por diferentes razones, principalmente porque requerían instrumentos muy caros para adquirir por los centros educativos, han dejado de usarse momentáneamente. No quiere decir que haya desaparecido el protocolo, sino que momentáneamente dejó de usarse hasta que se busquen soluciones más fáciles para medir dichas variables. Entonces, diremos que la temperatura del aire, ¿qué es lo que hace? Mide el calor que existe en el aire, en nuestra capa, en la troposfera, como decíamos con Darío hoy. Sabemos que es más cálida en la superficie y a medida que ascendemos en la altura, la temperatura desciende y que esta variable influye o impacta en las plantas y animales que viven sobre la Tierra. También, de alguna forma, impacta en la formación del suelo, ¿sí? Porque al impactar en las plantas también digamos que por rebote, también va a esas plantas que forman parte de nuestro suelo y que lo enriquecen, va a enriquecer o a empobrecer la formación de nuestro suelo. ¿Por qué es importante registrar las temperaturas? Ya van viendo que, como decía hoy el grupo de temperatura, que va a ser importante para lo que es el avistamiento de las mariposas, porque las va a influir. Si son muy bajas, seguramente no vayamos a ver em, ninguna, o por lo menos no vayamos a ver mariposas adultas. Tal vez haya en sus otros estadios que estén en forma latente, pero no en forma adulta, porque necesitan una temperatura ideal para desarrollarse o para emerger de la crisálida. También vamos a saber que en distintas latitudes del globo terrestre, van a reproducirse ciertas o van a existir ciertas mariposas que, por ejemplo, en el polo no se dan, en el polo sur. En el polo norte hay una mariposa que existe, vive y se reproduce. Después ya la verán con Gabriela, que resiste bajísimas temperaturas y que su periodo de, digamos, de latencia es muy largo, hasta casi un año. También es importante registrar temperatura porque obviamente a veces tenemos cambios de un año hacia el otro o de un semestre hacia otro. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña, el fenómeno ENSO, que ustedes saben que por la costa del Pacífico afecta a toda la América Latina, prácticamente toda, y que hace que produzca periodos de sequía o periodos de mucha lluvia, de mucha precipitación, que en definitiva también nos va a afectar en el estudio de nuestro objeto de estudio, que es la mariposa. También nos ayuda a brindar modelos de cambio climático para predecir futuras condiciones que va a tener el clima en nuestra localidad o en nuestro país. Y también para entenderlo mejor, tanto el tiempo como el clima, que decíamos hoy con Darío, que es diferente lo que es tiempo de lo que es el clima. El clima lleva un periodo de tiempo estudiar estadísticas tanto de temperatura como de precipitaciones que hacen los modelos climáticos, que generalmente nos toma como mínimo 30 años establecer un modelo para decir, bueno, este clima es de estas características, por ejemplo, para nuestro país, templado, húmedo, y eso como mínimo para establecer el clima nos lleva 30 años y de ahí en más, ¿verdad? Que esos modelos también pueden cambiar. Si nosotros estudiamos a lo largo de la historia cómo los modelos de temperatura han cambiado, por supuesto que también cambian los modelos del clima. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura en la Tierra? Los satélites, por un lado, y las radiosondas van a registrarlo a nivel de nuestra atmósfera, ¿verdad? Orbitan alrededor de la Tierra y van tomando las temperaturas que se registran a nivel de la superficie. Pero nosotros, a nivel de
la Tierra, vamos a tomarlo como observadores terrestres que somos, con un instrumento preciso que se llama, ¿qué se llama? Termómetro, que es el instrumento que vamos a utilizar para medir esta variable en Tierra. Bueno, ya les explicamos más o menos qué nos va a ayudar a definir la medición de esta variable. Y vamos directamente a qué necesito para medir la temperatura actual del aire o máxima y mínima. Voy a requerir de ese instrumento que vemos allí debajo, que es un termómetro de alcohol, del cual podemos tener varios modelos. Les muestro algunos en particular de los que utilizamos en el programa. Espero que se vean allí con la cámara. Cualquiera de ellos que sea un termómetro de alcohol, esté graduado y sea en grados Celsius, nos va a servir para esta función. Este es un termómetro más fino, más delicado, que se usa para calibrar. Tenemos, por ejemplo, este que es un higrotermómetro, que a su vez mide humedad relativa y temperatura del aire. Y también tenemos este instrumento, que ahora lo vamos a ver bien, se ve allí, sí, que registra la temperatura actual, la temperatura máxima y la mínima, y también consta de dos sensores, que uno es para temperatura y otro es para suelos, si queremos medir temperatura del suelo. Entonces tenemos varias herramientas que nos pueden servir. Seguramente nosotros lo que tengamos a mano es un termómetro de alcohol y con ese nos va a ser suficiente para hacer esta medición de temperatura actual. Lo que sí no recomendamos, tampoco recomienda Globe ya hace muchos años, son los termómetros de mercurio, que ya por ley en nuestro país dejamos de usarlos y en muchas partes del mundo también han dejado de usarse. Sí se pueden usar algunos termómetros que tienen forma de U, que también registran las mínimas y máximas, no sé si los han visto por ahí, no son muy frecuentes de ver, pero en algunos, capaz que en la casa de algún abuelo o alguna persona mayor o en alguna jefatura del interior donde utilizan para medir precipitaciones y temperatura. Generalmente en las jefaturas del interior se utiliza en medir precipitaciones y temperatura. Allí puede haber alguno. En este momento yo no traje ninguno de la oficina, estoy en mi casa, no traje ninguno en forma de U porque no tenía, traje varios modelos, pero ese también puede servir. Vamos a utilizar la hoja de datos de investigación de atmósfera, que es la que van a tener en la carpeta de material de apoyo en el curso, la van a poder consultar ahí, la van a poder imprimir y la pueden usar con sus estudiantes para medir el dato de atmósfera. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo se recomienda hacer esta medición? ¿A cualquier hora del día? No, en realidad no. Se recomienda hacerla dentro del mediodía solar local. ¿Y qué es eso del mediodía solar local? ¿Alguien sabe explicarme lo que es el mediodía solar local? ¿Los escucho si saben? Bueno, no es las 12 del día, como habitualmente se cree, sino que es un promedio entre la hora de salida del sol y la hora de puesta del sol, ¿sí? Esa cantidad de horas de sol, si por ejemplo salió a las 7 de la mañana y se puso a las 6 de la tarde, esa cantidad de horas de sol la vamos a dividir entre dos. Si son 11 horas, por ejemplo, nos van a dar 5,5 horas, o sea, 5 horas y media, y esas 5 horas y media la vamos a adicionar a la hora de salida de sol. Entonces, 7 más 5 horas y media nos va a dar 12:30, ¿verdad? Entonces, 12:30 para ese día, porque cada día va a tener su mediodía solar local que van a tener que calcular. O bien van a buscarlo en internet o en alguna página de meteorología o en el diario donde están las horas de salida y puesta de sol
y la hora del mediodía solar local. Así que para cada día del año van a tener una hora distinta, que obviamente va a diferenciarse en un minuto y medio, no es mucho lo que varía de un día al otro, pero no es la hora que refleja el reloj, ¿verdad? No es las 12 del mediodía. Entonces, para este protocolo, en realidad nosotros vamos a terminar a tomar la temperatura, sí dentro de ese rango una hora antes o hora después del mediodía solar local, pero coincidente con la salida que vayamos a hacer con los chicos a observar las mariposas, ¿verdad? Si nosotros salimos a observar a las 11:30 del mediodía y hacemos nuestra recorrida a esa hora, como vamos a ver después cómo se hace la recorrida, en ese momento será que nosotros tengamos que tomar la temperatura, porque no nos vamos a referir ni a la temperatura de la mañana ni a la de la tarde. Es a la hora del recorrido que nosotros hicimos qué temperatura se registraba en el aire, ¿sí? Entonces, podemos tener o no una caseta de instrumentos. Sería buenísimo, es recomendable, pero a veces no tenemos o el material para construirla o quien la construya. Nosotros recomendamos a veces, hemos tenido docentes que trabajan en conjunto con la UTU y a veces si les proporcionan la madera y el instructivo que les damos de Globe para construir la caseta, es una buena cosa que ellos darle la madera y los instructivos a ellos y que ellos la construyan en la clase de carpintería, por ejemplo. O algún padre laborioso que sepa, que se dé idea de carpintería puede elaborarla también. La caseta tiene que estar en lo alto, por lo menos a 1,5 metros del suelo, para que no reciba el calor de la superficie, sobre todo en los días de verano o en los días de mucho frío, donde hay temperaturas extremas, porque influye en los instrumentos que estén dentro de la caseta, ¿verdad? Deberá estar pintada de blanco y tiene que ser muy aireada, tanto por los costados, que se recomienda tenga tipo celosías, y en la puerta del frente, también la puerta donde abriremos para colocar nuestros instrumentos, también se recomienda que sea muy aireada. Se recomienda que sea de madera dura para que sea resistente a las inclemencias climáticas, a la lluvia, al sol extremo. Y también se recomienda que el parante donde esté sostenida, o sea, la caseta deberá mirar hacia el norte, en el polo sur, que es en el hemisferio sur, perdón, y porque cuando nosotros abrimos la puerta de la caseta y los instrumentos están en el fondo de la caseta, digamos, están colgaditos en la pared de atrás, retiraditos un poquito con un clavito, con una tuerca, con lo que sea, no pegados a la pared del fondo para que no reciban el calor directo, no les afecte directamente los rayos del sol. O sea, cuando abramos la puerta, tiene que tener sombra los instrumentos, no les puede dar el sol directo. Y asimismo, los chicos, cuando vayan a leer esos instrumentos que están colgados en la caseta, ya sea el termómetro, el higrómetro o el termómetro digital, deberán tener un banquito adecuado a esa estatura, ¿verdad? Porque si son, nosotros no vamos a tener problema para leer ese termómetro, pero si ellos son muy pequeños, estamos hablando de repente de estudiantes de tercero, cuarto de escuela, si son muy pequeños no van a llegar a la altura de esa caseta, por lo tanto deberemos tener preparado alguna banqueta o alguna escalerita para que ellos se puedan subir cómodamente a leer la temperatura. Y también necesitaremos un cuaderno de ciencias o la hoja de datos directamente para registrar nuestro dato obtenido con respecto a temperatura. Aquí teníamos la caseta que les estaba hablando. Ven que es bien ventilada, tiene una puerta delante y el techito está inclinado para que las precipitaciones justamente resbalen por la parte superior. Hay otros modelos también, pero nosotros en Globe recomendamos que sea ese o similar. Aquí yo vivo a media cuadra de la Facultad de Agronomía.
Estoy en la zona de Sayago, Montevideo, para los que conocen. Ellos tienen una diversidad de casetas instaladas en su predio que es enorme. Tienen dos predios sobre la avenida Eugenio Garzón, uno al sur y otro al norte. Y en uno de los predios tienen varias casetas meteorológicas que tienen ese estilo, son aireadas, son blancas, aunque no es exactamente el mismo modelo. Bueno, entonces ya tenemos el cuándo medimos, con qué medimos, por qué medimos y estoy pronto para realizar las mediciones. ¿Sí o no? ¿Qué me falta? ¿Me falta algo? ¿Qué debería yo hacer en este momento? Tengo Los, el termómetro en mi mano y estoy lista para medir. ¿Alguien sabe? los protocolos. Necesito, sí, claro, necesito la guía de campo. Muy bien, eso es una de las cosas que necesito llevar conmigo a la hora de medir para saber qué procedimiento debo seguir, qué pasos debo seguir para tomar mi medición. Pero además, antes de salir a medir, yo debo hacer algo. Yo debo calibrar mi termómetro. ¿Ah? Porque seguramente este termómetro estaba en una cajita guardada en un armario o adentro de un escritorio en forma horizontal, que no debemos guardar nuestros termómetros en forma horizontal, siempre deben estar en forma vertical cuando están guardados y en un lugar más o menos fresco. Pero entonces, si yo no voy con un termómetro calibrado a medir, yo nunca sé si mi medición va a ser exacta o no. Capaz que estoy midiendo cualquier cosa, 2 grados más, 2 grados menos, porque esto quién sabe cuánto tiempo hacía que no se utilizaba para medir, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calibrar mi termómetro. Y esto se hace muy fácilmente con un baño de agua y hielo. Se recomienda que se utilice agua destilada, pero si no tenemos agua destilada o resulta caro para la escuela de adquirir, vamos a utilizar agua de la canilla. Entonces, en un vaso de bohemia o en un frasco muy limpio, vamos a colocar unos 200-250 mililitros de agua y allí vamos a poner, si se puede, hielo picado y si no, cubitos de la nevera, del freezer. Entonces vamos a a agitarlo un poquito para que adquiera el frío necesario y vamos a colocar dentro, ahora yo les muestro con un vaso que tengo de agua, vamos a colocar dentro el termómetro tratando de que no choque o no esté en contacto, digamos, con las paredes del frasco ni del vaso, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a dejar 3 minutos, capaz que si enfría rápidamente ya lo podemos medir y vamos a decir que está calibrado cuando llega a, ¿cuál es el punto del hielo? ¿Cero? A cero, perfecto. Entonces, si mi termómetro con el vaso, con el baño de hielo llega a cero y yo voy a la lectura, siempre con los ojos a la altura del termómetro, ¿verdad? Nunca de arriba, nunca de abajo, siempre a la altura del termómetro y sin sacarlo del baño de hielo, voy a hacer la lectura y si está en cero o hasta -5 o hasta más 0,5, vamos a considerar que está calibrado, ¿sí? Tiene ese grado, digamos, ese margen de error, hasta -0,5 o hasta más 0,5. Si está en cero, está perfecto, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro termómetro va a estar en condiciones de uso inmediato para la medición. Ahora, si tenemos este otro, que es que es el digital, lo que vamos a hacer es colocar ese termómetro digital. Es más difícil que ustedes tengan uno digital porque es bastante más caro de adquirir. Yo en la oficina tengo alguno para prestar, si ustedes quieren hacer la actividad, pero son termómetros que realmente salen una buena plata. Si bien nos da la posibilidad de medir otras variables, como les comentaba yo, que es también temperatura del suelo e incluso temperatura del agua, con este termómetro tenemos la triple posibilidad. Este otro, lo que debemos hacer es colocarlo en la caseta, ¿sí? En el fondo, en la pared del fondo,
dejarlo, cerrar la puerta, dejarlo al menos una hora, que se estabilice, digamos que entre en contacto con la temperatura exterior de afuera, digamos, del aula, pero interior de la caseta. Y allí vamos una hora después a ir a chequear la temperatura. Debemos mirar la temperatura actual, ¿no? Asegurarnos de que no está ni en máximo ni en mínimo, solo la actual, y reportar las temperaturas, anotar las temperaturas en un cuaderno o en la hoja de datos que estemos utilizando. Vamos a repetir el paso 2 a 5 veces más, esperando cada una hora o hora y media durante el día para espaciar las lecturas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta medición de temperatura? Vamos a tomar la hoja de datos, que también la tenemos en el material de apoyo, en el curso, bajo el título de temperatura del aire, el protocolo de temperatura del aire, y vamos a llenar esa primera parte con los datos del centro educativo, el nombre de los observadores. Le vamos a dar un nombre a nuestro sitio de estudio, porque nosotros cuando elegimos nuestro sitio de estudio, le vamos a dar un nombre específico que será, por ejemplo, atmósfera, patio del fondo de la escuela o jardín o huerta, dependiendo de dónde nosotros nos instalemos y con los objetivos que tenemos de observación de mariposas, tendrá que estar en un lugar cercano a ese sitio que nosotros elijamos para observar mariposas. Ese sitio de estudio va a tener que ser un sitio lo más abierto posible, sin edificios muy cercanos y que podamos tener una ventilación, o sea, pasaje del aire que no sea interrumpido ni que haya mucho árbol tampoco rodeando al lugar, el sitio de estudio. Entonces, determinaremos esos datos, también pondremos el año, el mes y el día, que son fundamentales para saber cuándo hicimos nuestra medición, y el tiempo y la hora. Y allí lo que tendremos que tomar entonces son 3 mediciones de temperatura actual del aire. ¿Y por qué 3? Porque una generalmente no nos resulta suficiente. Y si tenemos 2 que nos da diferentes, vamos a necesitar una tercera para promediar y encontrar la temperatura más aproximada a lo que estamos midiendo, ¿verdad? Sabemos por un lado que va a ser relativamente aproximado porque tenemos nuestro termómetro calibrado, pero si tomamos 3 mediciones, nos acercamos prácticamente a la medida real de lo que estamos midiendo. Entonces, si vamos a medir con este termómetro, solamente vamos a poder medir temperatura actual del aire, ¿verdad? Y si medimos con el digital, aquí vamos a medir 3 cosas, 3 temperaturas distintas, actual, mínima y máxima. Si yo dejé mi termómetro en la caseta desde el día anterior, siempre y cuando hayan pasado 24 horas, ahí recién vamos a poder registrar la máxima y la mínima. Si yo no lo dejé, si yo lo puse un ratito antes, como decíamos hoy, capaz que lo instalé a la mañana para medir a mediodía la temperatura actual, solamente voy a poder medir la actual, porque para medir las otras 2 requiero que haya pasado toda la noche y seguramente en la madrugada se haya dado la temperatura mínima. Y seguramente a mediodía o después de mediodía, un rato después de mediodía, se haya dado la temperatura máxima. Entonces, solo en ese caso de que estuvo instalado 24 horas antes, podemos registrar las 3 temperaturas para nuestro estudio. Entonces, ese es el caso del termómetro digital que permite registrar esas temperaturas. Vamos midiendo de una en una con el botón, apretando el botón de actual, luego el de máxima y luego el de mínima. Y después de medir y registrar cada una de ellas, vamos a apretar el botón
hasta que desaparezca esa medición y esté en condiciones de medir desde hoy a mediodía hasta el mediodía de mañana. ¿Sí? Así se registran 24 horas nuevamente con su respectivo mínimo y máximo. Muy bien. Entonces, si tenemos este, que es el de alcohol, que dijimos que servía solamente para temperatura actual, lo que vamos a hacer, ay, perdón que mojé la computadora, chorreó acá. Lo que vamos a hacer es seguir los pasos que nos indica la guía de campo. La guía de campo la van a tener también en el curso, en la carpeta material de apoyo. ¿Y qué nos recomienda? Si vamos a trabajar con chicos, poner una cuerdita acá en el extremo. Este, por ejemplo, tiene, no sé si lo llegan a ver, tiene como una perforación allí arriba, como para poner una gomita elástica o una cuerdita, una piola, para colgar de las muñecas. Con el termómetro de alcohol, lo que vamos a hacer es extender nuestro brazo fuera del cuerpo, ¿sí? En forma horizontal, y aquí colgar el termómetro o sostenerlo desde arriba, sin tocar obviamente el bulbo abajo. Lo vamos a sostener 3 minutos para que se aclimate a la temperatura exterior. Luego de eso, vamos a registrar cuál fue nuestra primera medición, ¿sí? Por ejemplo, fue 17 grados. Allí seguimos con el brazo extendido y esperamos un minuto más. O sea que un compañero o nosotros mismos va a estar cronometrando un minuto más y volvemos a medir y tenemos una segunda medida de 17 grados. Dejamos pasar un minuto más y al minuto vamos a tomar nuestra tercera medida, ¿sí? Que va a ser la última, seguramente, pero depende lo que obtengamos en mediciones. Si tuvimos dos mediciones de 17 y, por ejemplo, la última es de 19, evidentemente estamos registrando un error, ¿verdad? Tendríamos que tener como mucho un grado entre las tres diferentes mediciones. O sea que esa última medición la vamos a cancelar, la vamos a anular y vamos a tomar una nueva medición, porque capaz que en ese transcurso que estábamos a la sombra, dándole al termómetro sombra con nuestro cuerpo, ¿sí? O tal vez acercamos el termómetro al cuerpo o el estudiante acercó el termómetro al cuerpo y se adquirió más temperatura, o de repente estaba nublado y dejó de estar nublado y por eso cuando dio el sol directo subió 2 grados más. Entonces tenemos que asegurarnos de que las tres mediciones las hagamos en las mismas condiciones a las tres, ¿sí? Entonces, podemos tener dos mediciones de 17, una de 17 y medio, o una de 17, 17 y medio y 18, y en ese caso haremos un promedio, anotaremos las tres y haremos un promedio de las tres. Si no logramos obtener un promedio entre las tres que fuera coherente con un grado entre ellas, tendremos que considerar que haya pasado algo con el termómetro. ¿Y qué puede pasar con el termómetro? Varias cosas. Puede pasar que la escala, la escala esta roja que ven, del líquido, digamos, del alcohol, se haya separado en algún momento, ¿sí? Se haya dividido. Entonces, lo que podemos hacer es sacudir el termómetro, como hacían nuestros padres cuando nos medían la temperatura corporal, lo sacudimos o lo podemos poner arriba de alguna fuente de calor, separado por supuesto, no pegado, para que dilate ese alcohol y se vuelvan a unir las barritas de temperatura. Esa es una de las cosas. Pero también puede ser que después de hacer todo eso no funcione igual. Entonces lo que deberemos hacer es descartar el termómetro porque ya no está en condiciones de uso. ¿Sí? Bien. Entonces, luego de eso podemos hacer dos cosas distintas en realidad, porque generalmente ya a esta altura, si bien se previó en un primer momento enviar datos por correo electrónico, ya no es muy práctico hacerlo hacia Globo. O sea que podemos ingresar a la página web que ustedes van a tener cuando terminen el curso. Algunos ya tienen su usuario en la página web de Globo, las personas que hayan hecho los cursos anteriores, o si no, a través de la aplicación Globe Observer, con ese usuario
van a poder ingresar allí donde dice en Data Entry al protocolo de temperatura a ingresar su dato en particular de lo que obtuvieron ese día. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que nosotros lo ingresemos varios días después y un error común que se comete es ingresar la fecha de ese día y no el día que se tomó la medición. Hay que tener en cuenta eso, justamente. Para eso tenemos nuestra hoja de datos. Está todo registradito ahí y eso es lo que tenemos que registrar. Entonces allí, como dicen las pantallas, iremos a Data Entry o ingreso de datos. Podemos también poner nuestra pantalla en español, como dice ahí al lado de la lupita, en idioma español. No siempre traduce tal cual porque es una página en inglés, pero generalmente nos sirve de ayuda. Colocaremos nuestro usuario, que es el mail, y una contraseña que nos va a dar Glob y después la podemos cambiar y luego iremos a crear nuestro sitio, porque antes de ingresar nuestro dato de temperatura, si no tenemos un sitio creado de atmósfera, lo deberemos crear. Como decíamos hoy, le otorgaremos un nombre en particular para asociar con el lugar donde estoy. Marcaremos que es un sitio de atmósfera acá a la izquierda donde dice atmósfera y temperatura superficie, hidrosfera, biosfera, pedósfera. Para nosotros va a ser nuestro sitio de atmósfera donde hagamos todas las mediciones. Colocaremos la altitud y la longitud o bien lo podemos buscar en el mapa moviéndonos con dos dedos. Es otra probabilidad. Luego que tenemos definido nuestro sitio de estudio, ahí vamos a salir nuevamente y vamos a la medición de observación nueva de integrado un día, integrado de atmósfera, se llama integra todas las mediciones de atmósfera en un solo sitio, y ahí vamos a poner la fecha, como lo marca ahí en el círculo celeste, vamos a marcar la hora y le vamos a marcar que es hora local, no UTC. Y aquí en estos iconos que tenemos a la izquierda, tenemos el icono de temperatura arriba en amarillo, y eso es lo que vamos a indicar nosotros, temperatura del aire. Y luego de que marcamos que se abre la ventanita y marcamos nuestras tres opciones, le vamos a dar enviar datos. Y ya está hecha y enviada nuestra observación. También podemos agregar algún comentario. Si pasó que de repente no estamos seguros si el termómetro funcionó bien o de si el sitio fue el ideal creado, podemos decir que el sitio no tenía las condiciones ideales, pero es el que tenemos para el estudio de las mariposas. Y si ingresamos los datos correctamente, nos va a aparecer esa carita verde, esa carita feliz de que hemos ingresado los datos correctamente. Ahí hay una aclaración que siempre aparece que justamente indica que lo que les decía hoy, que si vamos a medir máxima y mínima, requeriremos que el termómetro el digital, haya sido instalado 24 horas antes. Bien, también esta plataforma que es Globe nos da la posibilidad de buscar nuestros datos o datos de otros que hayan ingresado históricamente o ese día en particular. Entonces en Visualize Data y en Visualizar Datos ingresaremos para ir a este mapita. Nos trae a este mapa donde buscaremos por protocolo, acá en lo que parece un librito, seleccionaremos el protocolo que nosotros queremos ver datos e indicaremos un rango de fechas o una fecha en particular. Y ahí nos va a traer los datos para el lugar que nosotros indiquemos. Para ir cerrando, les quiero dejar algunas preguntas de investigación. ¿Qué nos puede aportar el protocolo de temperatura? Por ejemplo, cuando cambia más la temperatura de un día al otro, si es en la noche o es en el día, cuáles son las latitudes y elevaciones de otros centros educativos Globe con temperatura similar a la mía, cómo responde la vegetación a la temperatura, a diferentes cambios bruscos de temperatura. Si el ambiente local está más afectado por la temperatura promedio del día o por las temperaturas extremas, o sea, por la mínima y la máxima. ¿Qué pasa con nuestro sitio de estudio?
¿Hay diferencia entre las lecturas de temperatura del aire tomadas por los estudiantes y por los satélites? ¿Podemos hacer esa comparación? También podemos. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, un cuerpo de agua cercano al cambio de temperatura del aire? Todas esas preguntas son para investigar. Y ustedes también pueden crear preguntas de investigación en base al tema en particular que tenemos nosotros de la observación de las mariposas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que de repente a ustedes se les ocurriera ahora, en este instante, para aplicar el protocolo de temperatura? ¿Qué podría ser? A ver si alguien se ¿Y anima. cómo afecta los cambios de temperatura al ver las distintas mariposas de repente? No sé. Por ejemplo, si una especie de mariposas tolera ciertas Ciertas temperaturas, ¿verdad? temperaturas, claro. ¿Cuál es la temperatura mínima que Mínima registra, que que puede. resiste, o en qué día más caluroso registró la temperatura máxima que se pudo avistar esa mariposa? Cosa. Porque también las especies son distintas, tienen distintas tolerancias, ¿verdad? O sea, no vamos a ver las mismas mariposas en todas las estaciones, la misma abundancia, la misma distribución de mariposas. O sea que todo eso lo podemos investigar utilizando el protocolo de temperatura del aire. Nosotros que tenemos invernáculo también, que, y que están trabajando las maestras, estamos trabajando con todo esto de los polinizadores, cómo este protocolo de temperatura nos puede ayudar también para que comparen. Exacto. O de una estación a la otra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Con qué temperaturas se comenzaron a ver de repente alguna especie en particular? ¿O cuándo dejaron de verse? ¿Con qué temperaturas? Cuando las temperaturas empiezan a bajar, de repente tenemos 2, 3 semanas que las temperaturas bajan abruptamente y aunque no sea la época, se dejan de ver justamente porque comenzaron a ser muy frías y hay que ver exactamente cuál es ese rango donde empezaron a desaparecer o dejamos de avistarlas, mejor dicho, ¿sí? Bueno, con respecto a este tema, y para ir cerrando, les dejé en el curso, hay un ejercicio que para realizar todos ustedes y las personas que lo hagan teórico, con respecto a la medición de temperaturas a lo largo de un día, van a tener tiempo para realizarlo, fíjense en el calendario cuando tienen para entregarlo y van a registrar temperaturas a lo largo de todo un día, el día que ustedes elijan, el que tengan más libre, el que deseen. No es necesario que lo hagan en el sitio de estudio, es un ejercicio para que vean el rango de temperaturas diarias desde tempranito en la mañana, lo más temprano que se puedan levantar hasta la última hora de la noche. Y con eso van a elaborar un gráfico en Excel y lo van a enviar al curso. Y después estaremos viendo qué obtuvieron de resultados en sus respectivas localidades, porque además acá tenemos en este curso, no sé si lo dijimos hoy, pero tenemos invitados de Perú también, no solo docentes uruguayos, sino que varios docentes de Perú, estudiantes de la profesora Claudia Caro, que están asistiendo a este curso. Así que veremos entonces qué resulta de dicha tarea. Bueno, preguntas, ya estamos en hora de ir cerrando. Díganme si hay algo en el chat, Darío. Preguntaba Yolanda si va a estar disponible esta grabación, sí, una vez que se baje y bueno, se edite, sí, sí, va a estar Sí, disponible, Yolanda. seguramente ya mañana o a última hora de la noche o pasado ya va a estar en la plataforma también disponible. Sí, Pregunta, capaz que ya lo sí, dijeron al a ver, principio y yo entré unos minutitos tarde, decime. eh, porque yo no me llegó ningún mail para entrar a la plataforma del curso. Sí, lo dijimos al principio del curso, justamente. Nuestros compañeros de Educantel estaban subiendo los últimos materiales que yo les envié hoy a la mañana y como ellos tienen el horario matutino, en realidad no lograron
no llegaron a subir todo, así que me prometieron que mañana en la mañana ya los estaban convocando. Ellos los convocan directamente, estén atentos porque Ah, no va a bien, venir de mí el mail, va a venir desde Educantel, desde la plataforma, desde Antel, así que ellos les van a mandar un usuario que generalmente es la cédula de ustedes, sin puntos ni guiones, y les dan una contraseña que después ustedes pueden cambiar una vez ingresados al curso. Los que ya gracias. tienen usuario, que hay algunos que ya tienen usuario, a ver quién está acá, ah, Flor Solari, por ejemplo, de los que está acá, hoy estaba también Daniela De Benedetti, ya tienen un usuario y pueden usar perdón, Daniela, ya pueden usar ese mismo usuario. Si tienen que reciclar la contraseña, les avisan o me avisan a mí o le avisan a Ducantel que tienen que reactivar la contraseña, pero creo que ustedes pueden cambiarla nomás dentro de la plataforma, si no la tienen en mente. Em, sí, perdón. Guardada en la computadora. Guardada en la computadora, o anotada en algún lado, la piden que se la reciclemos, o a mí, que yo me comunico con ellos, o directamente a Educantel. ¿Alguna otra pregunta? Prometemos que el próximo sincrónico dura 1 hora y media. Este se hizo un poco extenso porque nos explayamos mucho con los temas. Bueno, les agradezco entonces la participación. Nos estamos viendo el miércoles próximo a las 18 horas con el segundo encuentro y vamos a tratar en el segundo encuentro el tema de nubes y viento. Son otras dos variables súper importantes a manejar para el tema de mariposas y el resto de los protocolos los van cursando y van haciendo las evaluaciones en la plataforma. Muy bien, bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Chao, a chao. todos. Gracias. Gracias. Nos Hasta vemos luego. el miércoles. Paso. Gracias.